Hola, buenos días, soy Nawal. Voy a pasar a explicaros este taller de formación en las técnicas de búsqueda de empleo activa. Em, Voy a explicaros un poco qué vamos a tratar durante esta presentación. Vamos a tratar diferentes puntos. Uno de ellos va a ser la autocandidatura o las candidaturas espontáneas, los anuncios de ofertas de empleo, buscadores y aplicaciones, las empresas de trabajo temporal, agencias de colocación, bolsas de empleo y también las empresas de inserción. La autocandidatura o la candidatura espontánea son pues que por ti mismo, por así decirlo, de manera proactiva, pues te postules en una empresa acudiendo pues o a la empresa directamente o enviándoles el currículum sin que, por ejemplo, esta empresa pues haya publicado ninguna oferta de empleo, demostrando así nuestro interés. Las ventajas de la candidatura espontánea son varias, la verdad. Una de ellas es el conocimiento de la empresa, cultura, considerar necesidades de la misma. También minimizamos la competencia de otros candidatos, es decir, al postularnos por nosotros mismos no hay como una competencia en sí, sino que nos estamos postulando previniendo a que ellos saquen una oferta y podamos ya ahí competir con otras personas para ese puesto de empleo. También demostramos nuestra iniciativa y motivación al querer ser parte de esa empresa, es decir, ellos ven de manera positiva, por así decirlo, que estamos interesados en trabajar en esa empresa. También nos pueden tomar en cuenta para posiciones que aún no han publicado en el mercado laboral, es decir, si ellos pues tuviesen un puesto de trabajo y viesen pues que tienes ese contrato porque de manera proactiva una persona ya lo había enviado anteriormente a que saliese esa oferta de trabajo, pues a lo mejor nos pueden tomar en cuenta para esa oferta de laboral sin que incluso haya salido a, a concurso, ¿no? Por así decirlo. Como tiene ventajas, también tiene desventajas. Una de ellas es que a lo mejor el Departamento de Recursos Humanos no le dedica el tiempo necesario a gestionarlas. También, pues la mayoría de las organizaciones realmente no aceptan currículums en papel por ese motivo. Es decir, eh, si tú te acercas personalmente de manera proactiva, por así decirlo, a una empresa diciendo, bueno, pues voy a presentar mi autocandidatura, ¿no? A un futuro posible empleo en esa empresa. eh, hay organizaciones, empresas que prefieren pues no aceptar currículums en papel. También los recogen a través del correo electrónico. Sin embargo, esto no acaba con los grandes volúmenes de currículum, no permite etiquetar a los candidatos en función de su perfil. Es decir, cuando tú envías tu currículum, lo haces de manera general, no específicamente para un puesto de trabajo, realmente, que ellos estén ofertando. Entonces, a lo mejor eso puede hacer que realmente pues no llega a cuajar porque no se ha enviado para un puesto en concreto, por así decirlo, porque no se había ofertado previamente. También la autocandidatura es muy importante las cartas de presentación. En estas cartas de presentación no puede faltar los datos de empresa a la que va dirigida esa carta de presentación. También los nombres, o sea, el nombre del departamento. Son cosas que al final marcan la diferencia, los pequeños detalles. También la carta de presentación realmente es una forma de exponer nuestra formación, pero también nuestra experiencia laboral, ¿no? Es una forma de escribir de manera más detallada, eh, más redactada que en un currículum nuestra formación. Además,
las cartas de presentación suelen ser muy personalizadas. ¿En qué sentido? En que van dirigidas en concreto a una empresa. Cuando tú vas a a redactar la carta de presentación, esta carta de presentación debe estar enfocada o dirigida directamente a esa empresa. La nombramos, mencionamos esa empresa, mencionamos em, pues, a lo mejor los diferentes fines que tiene esta y el puesto al que vamos a postular, por así decirlo, y que con el que podríamos encajar para esta empresa. Eso permite que, por ejemplo, pues el empresario, aparte de ver el currículum o la persona reclutadora, por así decirlo, aparte de ver el currículum, pues vea una forma de cómo nos desenvolvemos, por así decirlo, de manera más larga, ¿no? El currículum, al fin y al cabo, es una forma mucho más esquematizada. Vale. Los anuncios de ofertas de empleo, buscadores y aplicaciones, hay muchísimas, ¿vale? Los pasos de búsqueda de empleo son varios. El primero es investigar y conocer el mercado, es decir, si vamos a buscar empleo necesitamos enfocarnos y conocer la situación del mercado que se vive en ese sector. También buscar y buscar y más buscar. Esto es algo que nos cuesta a veces, que estamos buscando, que nos agobiamos y demás, pero que siempre estar al día, estar mucho más pendiente de lo que a lo mejor habitualmente estamos, si estamos centrados y enfocados en hacerlo. El paso 3 es algo tan sencillo como construir una red de contactos y utilizarla. ¿Qué significa construir una red de contactos? Es muy importante pues tener un poco, conocer el sector y ver pues gente que trabaje en ello, conocerla, tal, porque en un día pues podemos al final, por el boca a boca, al final eso hace que podamos conocer ofertas de empleo que a lo mejor no han salido o que han salido, pero a lo mejor si lo has conocido por X persona, pues eso va a poder influir, ¿no? Es muy importante el construir una red de contactos. A veces el boca a boca hace mucho. También el paso 4 que es construir tu perfil digital, es algo que en los últimos años se ha visto de manera muy evidente y es decir, que ahora las empresas lo que hacen muchas veces es mirar nuestras redes sociales, es decir, poner nuestro nombre y ver qué sale ahí. Hay veces que nosotros las redes sociales pues las hacemos o entendemos que son a nivel personal, es decir, que no es algo que vayamos a hacer en nuestro puesto de trabajo. Sin embargo, sí es cierto que cuando un reclutador ahora mismo em, pone nuestro nombre y conoce nuestras redes sociales, pues sí que es cierto que a lo mejor eh, determinadas imágenes pueden hacer que puedas acceder o que no, o que es descartada para ese puesto de empleo. Por eso es muy importante que nuestras redes sociales las pongamos a nivel privado, todo lo que a lo mejor no nos interesa que otros vean, por ejemplo. También es cierto que cuando se refiere a construir tu perfil digital, también habla de, por ejemplo, aplicaciones que son redes sociales y que son enfocadas a la búsqueda de empleo o a la de generar contactos, por así decirlo, em, de laborales, que es, por ejemplo, LinkedIn. Es una aplicación que está enfocada en ofertas de empleo, pero también que muestra las diferentes empresas y demás. Es un poco, LinkedIn es un poco a em, a nivel administrativo, a nivel demás, pero nunca, creo que nunca hay que descartar nada. Los pasos siguientes, el paso 5 es adornar tu currículum. Adornar tu currículum no significa inventar, o sea, una cosa es decir, me saqué, tengo el carné, tengo coche, y otra cosa es decir, o sea, si vamos a decir que tengo el carné, que tengo tal, que sea cierto,
Si vamos a decir que he trabajado 5 años en determinado aspecto al que me estoy postulando en esa oferta de empleo, que sea cierto. Una cosa es decir que a lo mejor tengo pues conocimientos sobre X cosa, por ejemplo, yo que sé, a lo mejor tengo conocimientos sobre cierre de cajas y cosas de estas, conocimientos básicos, por así decirlo, y otra cosa es decir, no, no, yo llevo en esto 10 años de mi vida, me manejo perfectamente, soy una especialista, o sea, eso es engrosar tu currículum de manera pues que el entrevistador, por así decirlo, pueda darse cuenta. O sea, quiero decir, al final cuando se hace la entrevista, si tú pones algo en el currículum que no es real, van a terminar sabiendo que no es real, porque, o sea, al final el reclutador cuando recluta eh, ya tiene una experiencia previa y sabe más o menos qué perfiles quiere y cómo lo quiere. Entonces, adornar no es lo mismo que coger y engordar el currículum. Adornar, por supuesto, faltaría más. Sin embargo, em, coger y decir cosas que hemos hecho a lo mejor, que hemos trabajado en X empresa sin haberlo hecho, o que tenemos experiencia, por ejemplo, yo qué sé, como si tenemos experiencia en algo que no es real, que podamos luego trabajar de ello, o sea, que el contrato, el puesto de empleo nos requiera esa especialización, no es lo ideal. O sea, lo ideal es que seamos sinceros en el currículum y que a lo mejor podamos adornarlo un poquillo, pero de ahí a, a poner cosas que no son, siempre se os va a terminar pillando. Entonces, yo personalmente no os lo recomiendo. El paso 6 es escribir una carta de presentación, como ya os he dicho con anterioridad en las otras diapositivas. La carta de presentación es algo que últimamente las ofertas de empleo piden. Es decir, piden el currículum, que como ya os digo es un poco a nivel esquemático, y piden a su vez cartas de presentación, donde ya un poco la cosa va más desarrollada, más enfocada a ese puesto de trabajo y describes de manera más redactada, por así decirlo, la experiencia laboral que has tenido, la formación que has tenido. Vale, pues el paso 7 es que hay que hacer un seguimiento, pero que tampoco parezca que estamos desesperados. Es decir, si yo he hecho una entrevista de trabajo o si he enviado un currículum, dejar que pase un tiempo, no si lo he hecho hoy, mañana voy a coger y voy a llamarles para preguntar si ya está, si me han cogido, no me han cogido. A veces eso lo que hace es que la persona que esté atendiendo pues esté cansada, ¿no? Si llamamos todos los días para ver esa oferta de empleo, al final la persona se cansa, ¿no? Em, yo lo que recomiendo es que si hemos hecho una entrevista hoy lunes, pues dejemos pasar 2 semanas, 3, y así podamos pues llamar, ¿no? Preguntar, oye, he hecho esta entrevista, no me habéis llamado, ¿qué pasa, no? Eso no es lo mismo que llamar pues todos los días para preguntar, porque al final lo que hacéis es agotar un poco a esa persona. Pero obviamente sí que hay que hacer un seguimiento de esa oferta laboral que hemos hecho y de esa entrevista. Lo que no hay que hacer es dejarlo y decir, ya he hecho la entrevista y cuando me llamen, a lo mejor pasa un mes y no nos han llamado, tampoco es eso, porque o sea, tienen que ver interés también por nuestra parte a la hora de postularnos a un puesto de trabajo. También el paso 8, hora de celebrar, tienes trabajo o supera, no. Es decir, por ejemplo, como ya os digo, si a las 2 semanas os llaman o a las 3 os llaman y os dicen, oye, perfecto, tienes el trabajo, pues celebramos, obviamente, faltaría más. Pero si a las 2, 3 semanas os llaman y os dicen, pues lo siento, esto no ha podido ser, nos contratan. También es interesante el poder pedir un feedback, es decir, el preguntar a ese reclutador el porqué de que no nos hayan cogido para ese puesto de empleo. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que nos dicen
llamada o en esa entrevista, si lo hacen de manera presencial, es decirnos cómo mejorar para la próxima vez, porque al igual que a lo mejor lo hayamos hecho bien, a lo mejor hay detalles que podemos seguir mejorando para la próxima vez que hagamos una entrevista. No hay que ver el vaso medio vacío, sino medio lleno, es decir, mente positiva. Vamos a ver ahora los diferentes portales y las aplicaciones de búsqueda de empleo que existen. Como vais a ver, muchos ya conocéis a la gran mayoría. Una de ellas, por ejemplo, es LinkedIn, que ya la he mencionado con anterioridad. InfoJob, Indeed, Glassdoor, Monster, Job Today, trabajos.com, Infoempleo, Talento. Como veis, hay un montón. Algunas son redes sociales para búsqueda de empleo, otras son megabuscadores, otras son páginas web, por así decirlo, para la búsqueda de empleo. Varias seguro que ya conocéis estas páginas web, buscadores, etcétera. Yo lo que os digo, los consejos que os puedo dar, ¿no? Es que siempre hay que completar tu perfil. Asegurarte de que tu perfil en las redes sociales o portal de empleo esté completo y actualizado con tu experiencia laboral y habilidades. Muchas veces creemos que esto está hecho y a lo mejor se nos puede pasar, entonces siempre es mejor revisarlo y actualizarlo, porque a lo mejor hay cosas que no hemos metido, por ejemplo, las formaciones últimas que hemos hecho, a lo mejor no las hemos metido y sería interesante hacerlo. Utilizar palabras clave. Las palabras clave son relevantes en tu perfil o en tu currículum para así aumentar tus posibilidades de ser contratado por los reclutadores y empleadores. Es decir, esto hace que a lo mejor que ellos vean esas palabras clave, por ejemplo, trabajo en equipo, tal, no sé qué, eso hace que son como lo que buscan en cada currículum o en cada perfil y si tenemos esas palabras clave, por así decirlo, hace que a lo mejor el reclutador pues, se fije directamente en nuestro currículum. También otro consejo es personalizar tu solicitud. Eso es algo que es muy importante. Asegurarte de personalizar tu solicitud de empleo para cada trabajo al que vamos a aplicar y al que se adapte a los requisitos específicos del empleador. Es decir, yo a lo mejor tengo un currículum pero si lo enfoco para esta oferta laboral concreta, puede hacer que a lo mejor destaque más en mi currículum, mi solicitud. También otra forma es hacer el seguimiento de las solicitudes. Si no recibimos una respuesta después de enviar una solicitud, sería interesante enviar un correo electrónico, un mensaje para preguntar sobre el estado de la aplicación. Obviamente, como ya os decía anteriormente, no todos los días, pero sí a lo mejor al pasar las 2 semanas, 3, para que vean, ¿no? Un poco nuestro interés sobre ello. Y también porque hay veces que enviamos currículum para oferta de trabajo y al final no hacemos seguimiento y a lo mejor sí que nos han llamado o nos han enviado un correo, pero no nos hemos enterado. El último consejo que yo os podría dar sería pues que investigamos sobre la empresa. Es algo que parece que no, pero antes de aplicar a una oferta de trabajo, investigar sobre esa empresa, sobre su cultura corporativa, para asegurarnos de que va, de que se ajusta a nosotros sobre todo, porque hay veces que cogemos enviamos currículums a empresas, pero a lo mejor no son acordes a lo que nosotros queremos. Entonces es interesante conocer esa empresa, conocer lo que oferta, conocer cómo trabaja para poder así saber que sí realmente es acorde a lo que nosotros queremos. ¿Qué son las empresas de trabajo temporal? Pues las empresas de trabajo temporal o las ETTs, que todo el mundo conoce así, se dedican realmente a la búsqueda de empleo a personas desempleadas que están interesadas pues, en trabajar, ¿no? Son un tipo de empresa que estudia a las personas, las selecciona y las contrata cuando hay puestos vacantes en empresas. Su función es ofrecerlas a las empresas personas capacitadas para un puesto de trabajo.
Es decir, que realmente lo que determina una empresa necesita contratar a una persona para una vacante temporal, pues no necesita anunciar la búsqueda de empleados, sino que para ello le ofrece a una TT directamente una persona disponible para el trabajo. Es decir, lo que hace es ser el vínculo, por así decirlo, entre la empresa y personas que buscan empleo. Lo que hace realmente esto es que al final la ETT va a ser quien pague al trabajador y la ETT la que reclame el dinero a la empresa, por así decirlo. Hay un porcentaje que al final pues la ETT se queda del sueldo de la persona trabajadora. ¿Por qué? Porque trabaja como enlace. Como ya os digo, está primero aquí la ETT, la empresa y la demanda, que por esto aquí sería pues el trabajador, por así decirlo. Trabajan como un triángulo, cada una de estas em, ángulos, por así decirlo, es una parte. En el trabajo temporal se producen siempre una triple relación, es decir, se produce entre la ETT y el trabajador, relación laboral. Lo que se establece entre la ATT y la empresa usuaria es una relación mercantil y la existente entre la empresa y la usuaria y el propio trabajador, que es una relación funcional. En resumen, por así decirlo, es la ETT es una empresa de trabajo temporal que lo que hace es, tiene como, busca perfiles concretos de personas que están en situación de desempleo y lo que hace es vincular, ¿no? O sea, poner en contacto a empresas que a lo mejor le llegan y le dicen, tengo esta oferta de empleo, quiero algo, no quiero sacarla en determinado perfil o aplicación de búsqueda de empleo, lo que quiero hacer es que me mandéis un candidato directamente. Y entonces, la ETT, en este caso, como tiene trabajadores con un perfil concreto, lo que hace es decirle, pues sí, tengo esta persona que se ajusta a lo que estás buscando en concreto. Eh, Al final lo que hace es servir de contrato, la ETT es la que está pagando al trabajador y la empresa en concreto es la que paga a la ETT un sueldo, o sea, lo que hace es que se te da un porcentaje en la ETT como agente vinculante, por así decirlo. ¿Cómo funciona una ETT? Pues hay procesos de selección y especializando hasta conseguir entre los candidatos que ocupan ese puesto. Es decir, como ya os decía, la ETT lo que hace es buscar la persona concreta que reúne todas las características que esa empresa pues, ha pedido para ese puesto de trabajo. Y cuando ya seleccionamos al candidato, pues se le da de alta en la seguridad social, que está a cargo, como ya os decía, de la ETT. El trabajador pues pasa a desempeñar sus funciones dentro de la empresa. El trabajador incrementa pues su empleabilidad, por así decirlo. Las agencias de colocación. Las agencias de colocación son entidades públicas o privadas que realizan actividades que tienen por finalidad proporcionar un trabajo a las personas desempleadas. Presentan sus servicios de forma gratuita a los trabajadores de las empresas, ya que sus servicios se remuneran por las respectivas servicios públicos de empleo. La agencia de colocación son un instrumento pues, que tanto el Servicio Público de Empleo Estatal como de los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas. Aquí, a diferencia de las ETTs, estas no se llevan un porcentaje del sueldo del trabajador. Las bolsas de empleo. ¿Qué es una bolsa de empleo? Las bolsas de empleo o de trabajo constituyen un recurso para cruzar de forma efectiva personas que buscan empleo y empresas o instituciones que lo ofrecen. Tratan pues, de un espacio en el cual se ofertan una o varios empleos y que las personas se registran para presentar su candidatura como interesada.
Una bolsa de trabajo en realidad es un espacio donde se promueven ofertas laborales y se registran personas que están buscando empleo. Las ventajas que puede tener esta bolsa de empleo, perdón, pues es reducir el costo en los procesos de búsqueda de selección. Es decir, al final se agiliza muchísimo más, no es como, vale, vamos a ir a buscar, ¿no? Sino que ya hay una bolsa de empleo donde hay como diferentes candidatos para ese puesto de trabajo. Reduce los tiempos, pero vuelvo y repito, o sea, reducir los tiempos no significa que no vayamos a ver pues, un periodo de 4, 5, 6 meses o los que haya. Reduce los tiempos, sí, pero eso no hace que sea todo más a corto plazo. También el mayor alcance, o sea, tiene mucho mayor alcance en una bolsa de empleo porque hay diferentes empresas o servicios públicos o instituciones que realmente están en esa bolsa de empleo, lo que hace que no solo lleguemos a una empresa o a una institución pública, sino que estamos con varias a la vez, por así decirlo. Elimina papeles y permite un rápido acceso a los currículums. ¿A qué se refiere a esto? Pues que, claro, cuando yo me inscribo en una bolsa de empleo, ya me he inscrito y tengo que enviar pues toda la documentación, es decir, el currículum, la titulación, tal, no sé qué. Eso hace que, pues, cuando vamos a postularnos o sea, cuando hay una oferta laboral, pues ya eso ya está metido, no es que tengamos que volver a meterlo, sino que ya está una primera vez. Con que lo hagamos una primera vez, eso hace que pues no tengamos que volver a repetir el mismo proceso. Eso sí, una cosa no quita la otra. Si hemos hecho cosas nuevas, por ejemplo, hemos hecho formaciones nuevas, hemos estado en un trabajo nuevo, pues no quita que hay que actualizar ese currículum, ¿vale? Siempre es importante tener al currículum al día. También, pues otra ventaja es que hay un mayor prestigio en el sitio web de la compañía, es decir, si tú estás en una bolsa de empleo, eso ya tiene pues una representación, un prestigio que otra cosa, por otra parte, no tendrías. También pues hay una mayor competitividad, como os decía, al final hay diferentes empresas, diferentes em, ofertas, por así decirlo, que hacen que eso sea pues mucho más competitivo. Las empresas de inserción, pues las empresas de inserción eh, son, em, son sociedades mercantiles o cooperativas que están legalmente constituidas que realizan cualquier actividad económica que produce bienes y servicios. Al final son empresas, por así decirlo, que su objetivo social tiene como fin la integración y la formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social. Son con periodo de transición al empleo ordinario, es decir, realmente cuando una empresa de inserción nos contrata, no es con un fin o sea, de terminar ahí, o sea, de estar de manera un periodo largo. De hecho, los contratos de inserción laboral son máximo 3 años lo que os pueden renovar. O sea, pueden renovar 1 año, dos, tres, pero más de tres no. De hecho, suelen ser como un paso, por así decirlo, para poder ayudarnos a entrar en el mercado laboral ordinario. Es decir, que nos están ayudando de manera pues a mejorar nuestro perfil laboral o, por así decirlo, a acompañarnos, ¿no? En un proceso donde a lo mejor si estamos en una situación de exclusión social, pues por diferentes razones lo que hace es que pues nos lleva como un poco de la mano a mejorar nuestra empleabilidad y que así pues el día de mañana podamos tener un empleo ordinario, normal. Es decir, las obligaciones que tiene una empresa de inserción es desarrollar el itinerario de inserción sociolaboral y servicios de intervención y acompañamiento. Es decir,
las empresas de inserción deben proporcionar a los trabajadores que vienen de colectivos pues un poco desfavorables, por así decirlo, em, como parte de sus itinerarios, procesos de personalización. Es decir, vosotros, como vosotros habéis hecho, habéis firmado como un compromiso para realizar los diferentes objetivos de esta formación que hemos hecho. Pues lo mismo pasa con una empresa de inserción. Lo que hace es pactar con el trabajador pues las cosas que debe mejorar, ¿no? O debe mejorar para su empleabilidad. Hacen como un itinerario, marcan los objetivos a realizar y deben pues hacerlo de manera individual. No es lo mismo a lo mejor mi caso que a lo mejor el de mi compañero. Yo a lo mejor tengo unas características que debo mejorar, mi compañero tiene otras, ¿vale? El trabajo es obviamente remunerado, ¿vale? La cosa que también tiene positiva, por así decirlo, es que nos forman en el vuestro trabajo y nos habitúan la parte laboral y social, es decir, que tienen en cuenta nuestra situación desde la que partimos, cosa que a lo mejor un trabajo ordinario no tendría en cuenta. Vale, la segunda cosa que una empresa de inserción tiene en cuenta es que las empresas de inserción tienen que estar una vez inscritas en el registro de administración de empresas de inserción en la Comunidad de Madrid. Estas están obligadas a presentar el plan de actividades y el presupuesto de cada año con anterioridad al inicio del mismo. También deben de presentar las cuentas anuales, el informe de gestión y el balance social. La mayor finalidad que tienen estas empresas de inserción realmente es integrar a esas personas que están en situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario. La idea es que ir de la mano, por así decirlo, apoyar a esa persona que está en situación de exclusión social para que pueda salir de esta situación y dejarla un poco, soltarla esa mano, por así decirlo, poquito a poco, para que así pueda coger carrerilla. Bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que os haya quedado em, en esta formación, que tengáis que comentar o que queráis comentar, también podéis hacerlo con vuestra tutora, ¿vale? Una vez hayáis visto este vídeo, podéis comentarle pues las dudas que os han surgido, los intereses que os han surgido, o si queréis comentarle alguna situación que hayáis vivido, pues con alguna bolsa de empleo, con alguna empresa de inserción con la que hayáis a lo mejor en alguna oportunidad habéis estado en alguna. O, por ejemplo, si tenéis dudas concretas con las aplicaciones de búsqueda de empleo y demás, no dudéis en preguntárselo a vuestra tutora, ¿vale? Cualquier duda que os surge, siempre poned de referente a vuestro tutor para poder em, solventar esas dudas. Él en todo momento, en vuestras horas de tutoría, pues os contestará pues todas esas dudas que tengáis y demás. Y bueno, nada, encantada de haber podido explicaros este taller, esta pequeña presentación. Y nada, os dejo y que os haya sido interesante.